La iglesia del Señor debe de tener fe para poder vencer la hueste de Satán. La iglesia del Señor debe de tener fe para poder vencer la hueste de Satán. Cuando estés en tentación, dice Cristo el Señor, buscadme en oración y os daré consolación. La iglesia del Señor debe de tener fe para poder vencer la hueste de Satán. La iglesia del Señor debe de tener fe para poder vencer la hueste de Satán. No desmayes en la ley, dice Cristo el Señor, que por nosotros va en gran consolación. La iglesia del Señor debe de tener fe para poder vencer la hueste de Satán. La iglesia del Señor debe de tener fe para poder vencer la hueste de Satán. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, y con sus plumas te cubrirá. Debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. Aleluya. Hermanos, que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Le damos gracias primeramente al Señor por cuanto Él nos concede esta bendición de poder estar en esta casa de oración. Dios bendiga a los hermanos del Santo Ministerio, los cuales me conceden este privilegio de poder participar en esta lectura de la palabra. Al pueblo presente, que el Señor les bendiga. Dios bendiga los pasos que han dado cada uno de vosotros hacia este lugar. Sabemos, ¿verdad?, de que es un poco difícil, ¿verdad?, ya que hemos estado acostumbrados a estar a congregándonos a las 12, pero ahora a las 10, ¿verdad? Debemos de sacrificar un poco más la carne, ¿verdad, hermanos? Para poder venir y acercarnos a la casa del Señor. Pero el Señor bendiga los pasos que han dado cada uno de vosotros. Pues aquí, ¿verdad?, es donde venimos a escuchar palabra de Jehová, ¿verdad, hermanos? Aquí es donde venimos a edificar nuestras almas por medio de la palabra del Señor, ¿verdad? Dios bendiga a nuestro hermano Betillo, el cual nos ha leído, ¿verdad?, hermosamente la palabra del Señor esta mañana, ¿verdad?, el cual
tengo el privilegio de poder ser parte o participar juntamente con él y nuestro hermano Oscar en esta lectura de la palabra. Por el cual, hermanos, quiero invitarles sin perder más tiempo de que abramos nuestras Biblias y busquemos en el capítulo leído y en sus versículos, que yo voy a confirmar la palabra del Señor con la ayuda de mi Dios, ¿verdad? Y es en el libro de Primera de Reyes, en su capítulo 19, versos 15 y 16, ¿verdad? La palabra la leemos como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice: y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Asael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Que sea el Señor, ¿verdad?, el que ponga palabras en mi boca para que ustedes y yo podamos salir edificados por medio de la palabra, ¿verdad? Nuestro hermano Betillo ha sido bastante extenso en la palabra del Señor, ¿verdad? Y él ha explicado, ¿verdad?, todo el trayecto del profeta Elías, cómo y por qué estaba en aquel lugar, ¿verdad? La palabra del Señor dice de que aquella mujer, Jezabel, la esposa de Acab, rey de Israel en ese tiempo, había pronunciado una sentencia de muerte hacia el profeta Elías, ¿verdad? Y por medio de esa palabra que llegó a los oídos del profeta, aquel hombre le entró temor, ¿verdad? Le entró miedo, ¿verdad? Y de modo que este varón, dice la palabra, que aprendió camino, ¿verdad? Huyendo de aquello, huyendo de esta mujer, porque temía, ¿verdad?, de que le aconteciera lo que ella había hablado por medio de su boca, ¿verdad? La palabra del Señor nos declara, ¿verdad?, nosotros, de que nuestra lucha hoy en día no es contra sangre y carne. Nuestra lucha ahora es contra huestes espirituales de maldad, contra potestades, contra principados, ¿verdad?, que habitan en las regiones celestes, ¿verdad? La palabra del Señor aclara y nos dice a nosotros que hoy en este tiempo nosotros no vamos a luchar contra un ser humano, ¿verdad? En este tiempo aquí los reyes sí estaban o luchaban matándose unos con otros, ¿verdad? Y la palabra del Señor dice de que nosotros, ¿verdad?, en la gracia hemos recibido también, así como el Señor envió a Elías a ungir a estos tres varones, así también dice la palabra. Dice en el libro de Lucas, dice que el Señor, dice que después de que salió de las aguas del bautismo, dice que el del cielo, dice que se abrió, y se oyó una voz y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, ¿verdad? Ahí mismo el Señor Jesucristo estaba siendo ungido también por el Padre. También ahí nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad, hermanos?, estaba siendo ungido por Jehová, Dios de los ejércitos, para que Él viniera, como dice la palabra, ¿verdad?, a quebrantar, a destruir las obras del enemigo, ¿verdad? En el capítulo número 4 del Evangelio según San Lucas dice que el Señor llegó a la sinagoga, dice que tomó el libro del profeta Isaías, dice la palabra del Señor que abrió el libro, dice que encontró aquella lectura donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuando me ha ungido el Señor, dice, ¿verdad? Ahí podemos ver que nuestro Señor Jesucristo también venía ungido por parte de Dios por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? En aquel tiempo, ¿verdad?, el Señor mandaba a Elías para que ungiera a estos tres hombres, a Asael, a Jehú y a Eliseo, ¿verdad?, para que pelearan, para que destruyeran toda aquella gente, aquella maldad que había, ¿verdad? El Señor venía también con ese mismo propósito, con el propósito que el Señor venía era, porque ahí lo dice su palabra, y dice: por cuanto me ha ungido, para libertar a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para rescatar a los que están oprimidos por el diablo, ¿verdad? Allí venía el Señor también a ungir a nosotros, ¿verdad? La palabra del Señor dice en el libro de los Corintios, dice, ¿verdad, hermanos?,
En la segunda dice, capítulo 1, 21 y 22 dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo es Dios, el cual también nos ha ungido, dice. ¿Verdad? Bendito sea el Señor, dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado también las arras del Espíritu en nuestro corazón. ¿Verdad? Nosotros también, hermanos, así como aquel hombre fue enviado por Jehová a ungir, hermanos, a aquellos varones, también el Señor a nosotros nos ha ungido con el Espíritu Santo. En el libro de los Gálatas dice, ¿verdad, hermanos? En su capítulo 5 dice que las obras de la carne dice que son fornicación, adulterio, hechicerías, idolatrías, enemistades, celos, iras, contiendas y todas esas cosas semejantes a estas, ¿verdad, hermanos? Si podemos ver, hermanos, nosotros al leer la palabra del Señor, vemos de que en el tiempo de Elías, de Eliseo, ¿verdad? Este era el pecado que se estaba practicando. Este era aquella falta que se estaba haciendo delante de Jehová. El pueblo de Israel se había corrompido. El pueblo de Israel se había ido tras los Baales. El pueblo de Israel, hermanos, había caído en aquel pecado del cual Jehová había hablado desde el tiempo que los sacó de la tierra de Egipto, que les dijo, no harán las cosas que hacen las naciones, que Jehová vuestro Dios echará delante de vosotros. No tendrá Dios esa gente. Y de modo de que el pueblo de Israel había caído en esa desobediencia, en esa rebeldía en contra del Señor. ¿Verdad? Allá estaba aquella mujer Jezabel. Esa mujer, ¿verdad? Dice que acá dice que por medio de ella, de la influencia de ella, no hubo quien más hiciera maldad en Israel, sino por él, ¿verdad? Pero porque dice que esta mujer lo incitaba al mal, ¿verdad? Y podemos ver de que allí, ¿verdad? El Señor, toda la palabra del Señor nos relata de que en este tiempo, dice que todos los reyes, dice que se corrompían. Eran raros los reyes, hermanos, de que buscaban volver a la alianza del Señor, volver a hacer pacto con el Señor, ¿verdad? Y en este tiempo, hermanos, el Señor le había dicho a Elías, ¿verdad? Ve y vuélvete por tu camino. ¿Verdad? A pesar de aquella angustia, de aquel miedo que le había llegado al profeta, el Señor aún tenía un trabajo más para el profeta. ¿Verdad? Así también nosotros aquí podemos estar con miedo, podemos estar atemorizados, pero si somos siervos del Señor, si hemos sido ungidos también nosotros por el Espíritu Santo, si hemos sido sellados por el don del Señor, también el Señor tiene trabajo para nosotros. También el Señor ahora nos dice, ¿verdad? Que vayamos, que salgamos de la cueva, ¿verdad? Que vayamos, que hablemos de Él, que hablemos del camino del Señor, ¿verdad? Porque ese era el llamado que Elías, o el trabajo que aún le tenía Jehová a este profeta. Porque dice la palabra que le dice, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Nuestro hermano, ¿verdad? Ya habló un poco cómo estos reyes, ¿verdad? Fueron haciendo el trabajo que Jehová, o lo que Jehová había propuesto en su corazón contra los hijos de Israel, por el propósito del cual habían sido ungidos. ¿Verdad? Primeramente la palabra dice que después de que aconteció todo esto, dice que iba Elías, dice que encontró a Eliseo y le dice que le tendió su manto y aquel hombre lo siguió. ¿Verdad? Aquel hombre siguió al profeta. Dice que desde entonces dice que no se apartó de Elías. Desde entonces dice que no se apartaba de este profeta. Allá podemos ver, pues, hermanos, también nuestro Señor Jesucristo cuando llamó a los apóstoles. La palabra del Señor dice que aquellos estaban con sus padres trabajando en sus barcas, pescando, en sus trabajos, en sus quehaceres. Pero cuando el Señor pasó y les dijo, seguidme, aquellos hombres se fueron. Aquellos hombres dejaron también sus trabajos, sus quehaceres, y decidieron seguir al Señor. Empezaron a aprender del Señor. Empezaron a llenarse del Señor, ¿verdad? Y dice la palabra que el Señor les empezó a decir a aquellos hombres de que era necesario, dice, de que Él se fuera para que viniera el Espíritu Santo. ¿Verdad? Cuando el Señor, ¿verdad? Dice la palabra que decidió llevarse a Elías, dice la palabra del Señor que Él empezó a decirle a Eliseo, mira, quédate aquí, quédate porque Jehová me ha dicho que vaya a Betel.
¿verdad? Y ahí empezó aquel hombre, decía, vive Jehová que no te dejaré, ¿verdad? A pesar de que iban a caminar tanto tiempo, ¿verdad? Pero aquel hombre estaba decidido. Aquel hombre, Eliseo, estaba decidido a servirle al Señor. Él sabía por qué Jehová lo estaba llamando, ¿verdad? Porque dice que aquellos profetas, ¿verdad? Salieron los profetas que estaban en Betel y le dicen, ¿sabes que Jehová te quitará a tu Señor? Yo lo sé, decía. Ya el Señor ya le había revelado a Eliseo, ¿verdad? Así como el Señor les había dicho a aquellos hombres de que era necesario que el Hijo del Hombre padeciese y después fuese quitado de ellos y subiera de donde había venido, ¿verdad, hermanos? Y así, ¿verdad, hermanos? Dice que siguió aquel camino, aquellos dos varones, Elías y Eliseo, hasta que llegaron, dice que al Jordán, donde cruzaron, ¿verdad? Nuestro hermano ya les explicó un poco acerca de todo lo que Elías y Eliseo pasaron, pero dice la palabra que allí fue cuando Elías le dice a Eliseo, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Verdad? Podemos ver, ¿verdad? Cómo nuestro Señor Jesucristo también, ¿verdad? Dice la palabra en el Evangelio según San Juan, en su capítulo 20, ¿verdad? Si no me equivoco, verso 18 en adelante, dice que estaban todos los discípulos, dice que estaban encerrados, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Estaban encerrados a causa del miedo de los judíos. Porque en ese momento fue cuando Jesucristo había resucitado, cuando aquellos hombres estaban atemorizados. Pero dice la palabra que entre ese miedo, entre esa angustia que tenían los discípulos del Señor, dice que allí mismo se les apareció Jesús en medio de ellos y les dice, paz a vosotros. ¿Verdad? Y la palabra del Señor dice que aquellos hombres no lo reconocían, pero el Señor le dice, mirad, yo soy, miradme las manos y mirad el costado. Pues hermanos, podemos ver que el Señor les estaba dando señales de que Él era el que había estado muerto, pero el que ahora vive para siempre. Y la palabra dice que le volvió a decir el Señor, paz a vosotros. Dice que en ese instante les dijo, como el Padre me envió, así yo también os envío. Dice la Biblia que sopló sobre ellos y les dijo, recibir el Espíritu Santo. Ahí estaban siendo ungidos los apóstoles, ¿verdad? Para que predicasen el Evangelio del Señor. ¿Verdad? Podemos ver en esta palabra de que Jesucristo dijo, ¿verdad, hermanos? De que el que hace el pecado, esclavo es del pecado. El pueblo de Israel, hermanos, en este tiempo de que estaba aconteciendo este hecho, estaban en ese pecado de la idolatría, la hechicería, rebeldía. Porque la palabra dice, ¿verdad?, de que servían a otros dioses. Pero para eso, ¿verdad?, el Señor había decidido ungir a Eliseo, para que él también hiciera el trabajo del profeta Elías. De modo que la palabra dice que Jehú dice que después de que fue ungido, que Eliseo, envió a aquel hijo del profeta joven a ungirlo. Pero hermanos, dice la palabra que en ese instante dice que empezó aquel hombre a reinar, porque murió el rey que estaba antes. ¿Verdad? Empezó a reinar, dice que él empezó a hacer o a quitar todo lo que estaba en contra del Señor. ¿Verdad? Que el hombre empezó a destruir, ¿verdad?, los altares a Baal, empezó a matar a los profetas de Baal, ¿verdad, hermanos? Quitó a aquella mujer Jezabel, ¿verdad, hermanos? De modo que él iba quitando todo lo que el Señor había dicho o por lo cual el Señor lo había ungido. Porque al final de su reinado dice la palabra del Señor que aunque no se apartó Jehú de los caminos de los reyes de Israel, ¿verdad, hermanos? Dice, pero porque había hecho, dice la palabra, todo lo que estaba en el corazón de Jehová, por lo cual dice la palabra que Jehová le dijo, tus hijos hasta la cuarta generación, le dijo, se sentarán en el trono de Israel. Pues, hermanos, nosotros si somos obedientes al Señor, hermanos, nosotros tenemos promesa. Si somos obedientes a la palabra del Señor, nosotros tenemos el respaldo del Señor. Podemos estar en alguna cueva encerrados, pero si somos obedientes al Señor, nosotros, ¿verdad?, el Señor de allí nos va a sacar. Porque ya estaba el rey David, ¿verdad? Antes de que él fuera proclamado rey, él ya había sido ungido rey de Israel. Pero la palabra del Señor dice de que él andaba huyendo de Saúl. Dice que llegó a una cueva que se llamaba la cueva de Adulam, por si no me equivoco. Dice que ahí llegó, ¿verdad, hermanos? Y dice que ahí estaban aquellos hombres, dice que estaban todos endeudados.
todos los que estaban amargados de espíritu. Todos esos hombres allí estaban, ¿verdad? Pero conforme, hermanos, la palabra del Señor que decía, si sois obedientes a mí, dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí estaba Jehová con David. Porque dice que él fue y dice que hizo a aquellos hombres y estos fueron, perdón hermano, los valientes. Los valientes de David. ¿Verdad? Así nosotros también debemos de ser, hermano. El Señor nos ha ungido por un propósito. El Señor nos ha llamado por un propósito. ¿Verdad? Y el propósito que el Señor tiene para con nosotros es de que proclamemos el año agradable del Señor. La razón por la cual el Señor nos ha traído de esas tinieblas es para que resplandezcamos en la luz. ¿Verdad? No seamos como estos reyes, que habían sido proclamados reyes, hermanos, pero no andaban conforme a los mandamientos del Señor. El apóstol Pedro dice, ¿verdad? Mas vosotros, dice, sois real sacerdocio, pueblo santo, real nación santa adquirida por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Verdad? Si nosotros somos obedientes a nuestro Dios, el Señor es fiel a sus promesas, ¿verdad? La palabra también dice, ¿verdad? Dice la palabra que estos varones, ¿verdad? Empezaron a destruir todo lo que estaba en contra del Señor, a quitar, ¿verdad? Las imágenes de Baal, empezaron a quitar el culto, ¿verdad? Todo lo que aquel pueblo se reunía para adorar a Baal. Jehú empezó a destruirlo, empezó a quitarlo, a cortarlo, ¿verdad, hermanos? Pero dice la palabra del Señor que aquellos hombres siempre sacrificaban, ¿verdad? En los lugares altos, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad, hermanos? Sabemos de que la palabra del Señor dice que las cosas que están escritas para nuestra enseñanza, para que nosotros aprendamos de ella, para eso el Señor las ha dejado escritas en la palabra. Para que no seamos, dice, como aquellos hombres que tentaron a nuestro Dios, que desobedecieron al Señor, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad? Por eso ahora el Señor nos está hablando y nos está diciendo de que nos deshagamos ya del pecado. Que para eso el Señor nos ha ungido, hermanos. Para que quitemos ya el pecado de nosotros, que saquemos todo aquello que andamos cargando en nuestro corazón. ¿Verdad? Para esto nosotros hemos sido llamados, para que podamos cortar desde raíz, ¿verdad? Toda la maldad, ¿verdad? Porque para esto el Señor nos ha dado el Espíritu Santo. Él sabía de que no podemos hacer nada por nosotros mismos. Porque Él mismo lo dijo, ¿verdad? Sin mí nada podéis hacer. Pero para esto, ¿verdad? Allá en el libro de los Romanos dice el apóstol Pablo, dice que por cuanto era imposible por la ley, dice, hacer morir a las obras de la carne, Dios, dice, envió a su Hijo en semejanza de carne y de pecado para condenar al pecado en la carne. ¿Verdad? Nosotros ya no estamos bajo la ley. Ahora nosotros estamos bajo la gracia, ¿verdad? Por el cual podemos, ¿verdad?, vencer al pecado. El pecado ya no se puede enseñorear de nosotros, ¿verdad? Y ese, ¿verdad?, es el propósito que el Señor tiene para nosotros, que seamos un pueblo santo, ¿verdad? Que tomemos la armadura de Dios y nos ciñamos los lomos, ¿verdad, hermanos? Para que podamos quitar ya todo aquello que nos aparta de para ver la gloria del Señor, ¿verdad? Es necesario, hermanos, de que busquemos mucho al Señor en estos tiempos, porque, ¿verdad?, si leemos, ¿verdad?, cuidadosamente, ¿verdad?, y le pedimos al Señor, ¿verdad?, podemos ver de que en esta lectura podemos ver, ¿verdad?, que aquí nos asimila, ¿verdad?, como el arrebatamiento de la iglesia. Porque en los últimos tiempos, dijo el Señor, ¿verdad?, de que iban a haber falsas doctrinas, ¿verdad? Iban a haber gente que se iba a corromper al mal, ¿verdad, hermanos? Pero si nosotros somos fieles al Señor, el Señor, ¿verdad?, así como levantó a Elías, así también nos va a levantar a nosotros, ¿verdad? Allá en el libro del Evangelio según San Juan dice, pero yo os digo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, ¿verdad? Sabemos de que la palabra ungir, ¿verdad, hermanos?, significa como autoridad, ¿verdad? Eso significa como autoridad, como recibir autoridad en cualquier lugar, ¿verdad?, donde vamos,
¿verdad? Y esto es lo que el Señor le estaba otorgando a estos hombres, así como a nosotros nos lo ha dado por medio del Espíritu Santo. Amén. ¿Verdad? Por lo cual, hermanos, yo quiero invitarles también de que así como estos hombres hicieron conforme al corazón del Señor, también nosotros tratemos la manera de hacer las cosas como el Señor quiere que las hagamos. Que quitemos, hermanos, de nosotros toda clase de pecado, toda contaminación de la carne, del espíritu, que nos deshagamos de todo eso y que sirvamos al Señor con corazón sincero, ¿verdad? Para que podamos recibir allá en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pedro dio su primer discurso, dice: para que Dios envíe a vuestros corazones a Cristo, el cual os ha prometido, dice, ¿verdad? Y vengan tiempos de refrigerio. Pues, hermanos, pero si nosotros queremos también recibir, debemos de esforzarnos. Debemos de buscar más a nuestro Dios. Debemos de clamarle al Señor más en oración, buscarle más, ¿verdad, hermanos? Escuchando su palabra, porque la palabra dice que la fe viene por el oír palabra de Dios, ¿verdad? De modo, hermanos, de que yo me alegro de poder saludarles. Me he alegrado, hermanos, poder compartirles un poco la palabra del Señor. Pero con estas palabras yo los he saludado y con ustedes, hermanos.